de Apelaciones del Noveno Circuito de los Estados Unidos federal, pues decidió en contra de la administración del presidente Trump con una votación de 2 jueces a 1. Uno de los jueces que votó en contra de la administración fue un juez nombrado por el presidente Trump. Y esta decisión impide al gobierno a realizar detenciones mandatorias. O sea, sí puede detener a la persona, no es que no la pueda detener, sí la puede detener, pero no le puede negar el derecho a fianza. Desde el 2025, el Departamento de Seguridad Nacional, interpretando la ley de inmigración de 1996, comenzó a aplicar este tipo de detenciones. Detenía a personas que estaban en un proceso de inmigración, los llevaba a un centro de detención y ahí los hacía permanecer hasta que se resolviera su caso de inmigración, argumentando que no tenían derecho a una audiencia de fianza. Y los jueces pues seguían esa instrucción y no realizaban, no agendaban cortes de fianza, de audiencias de fianza, por lo cual las personas permanecían detenidas por meses, tal vez años, aunque los procesos de inmigración cuando una persona está en detención son mucho más rápidos que cuando estás en libertad. Lo que han dicho estos 2 jueces de la Corte de Apelaciones, hubo uno que estuvo en contra, pero lo que han dicho estos 2 jueces es que el gobierno tiene que permitir esa audiencia de fianza y que un juez de inmigración pues tendría que decidir si otorga esa fianza o no. Hay una diferencia, o sea, lo que antes de la administración del presidente Trump implementar esta medida, digamos, esta orden de detener a las personas sin fianza, se les aplicaba nada más a los que atrapaban, a los que arrestaban en frontera. Si una persona intentaba entrar de manera ilegal por la frontera, era detenido, pues esa persona sí permanecía en detención sin derecho a fianza y hasta que se resolviera su caso. Con las redadas migratorias, el aumento de las redadas migratorias impulsadas por el presidente Trump, con la política de tolerancia cero en inmigración y detener a las personas que estaban de manera ilegal en los Estados Unidos, pues comenzaron a hacer redadas por todo el país. Y la orden lo que decía era, si usted era arrestado en cualquier punto de los Estados Unidos, se le va a aplicar esa misma medida que queda detenido sin derecho a fianza. El tema ahí donde entra digamos, el debate es que eran personas que no necesariamente estaban de manera ilegal, tal vez sí habían entrado de manera ilegal, pero tenían un proceso pendiente en inmigración o tienen un proceso pendiente en inmigración. Y lo que dicen los jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito es que mientras tengas un proceso, tienes derecho a una audiencia de fianza. Mientras tengas un proceso activo en el momento de tu detención y fuiste detenido dentro de los Estados Unidos, pues tienes ese derecho de que un juez revise tu caso para una posible fianza y que puedas esperar la resolución del caso en libertad. Porque, y ahí es los testimonios que habíamos visto de antes, donde agentes de CBP y también de ICE detenían a personas, por ejemplo, con permiso de trabajo o con un caso de asilo pendiente. Incluso se le ha escuchado en video a algún oficial decir que la política era detenerlos porque si el juez les negaba el caso, ya los tenían detenidos y entonces era más fácil deportarlos. No es lo mismo que tenía en el caso, tú estés en libertad, entonces ICE tiene que destinar agentes, varios oficiales, a buscar a la persona que tienen que deportar para detenerlos y hacer todo el proceso de deportación. Con la política que estaba aplicando el presidente Trump hasta ahora, pues podían detenerte, te mantenían detenido, si ganabas el caso te liberaban, si perdías el caso te deportaban. Pero ya estabas en detención, lo que pasa es que eso sometía a las personas a meses de detención teniendo un caso pendiente, muchos de ellos con permiso de trabajo, es decir, que no era ni siquiera una carga social, sino que estaban trabajando, o la gran mayoría de ellos, y hay varios casos, incluso casos de cubanos que fueron detenidos y cuando estaban trabajando, algunos incluso estaban estudiando para superarse y convertirse en bomberos o ayudantes de rescatistas, lo cual es una labor que hace falta en el país, pero así todos fueron detenidos, después fueron liberados, porque la manera de liberarlos después no era que no pudieran ser liberados, los abogados encontraron una manera presentando demandas federales por fuera de la Corte de Inmigración, donde cuestionaban el arresto. Y entonces a partir de ahí, en algunos casos los abogados ganaban, en otros no, pero ahora se podrá hacer en la Corte de Inmigración. Ahora, es importante decir que esta medida o esta decisión judicial es válida solo para el Noveno Circuito, que el Noveno Circuito es uno de los más grandes del país, tiene 9 estados, pero la decisión va a ser válida solo para estos estados. Hay decisiones
similares a esta en otros circuitos, pero también hay decisiones contrarias a estas en otros circuitos. Lo que hace pensar y lo que ya ha confirmado la administración del presidente Trump es que va a pelear este caso en la Corte Suprema por la diferencia de opiniones en diferentes circuitos del país. Por ejemplo, los estados que están beneficiados por esta decisión son Alaska, Arizona, California, Hawái, Idaho, Montana, Nevada, Oregón y Washington, pero también los territorios de Guam y las Islas Marinas del Norte. Esos son los territorios que van a estar beneficiados por esta orden judicial. O sea, no es una orden judicial que tiene un alcance nacional. Hay que esperar a que llegue a la Corte Suprema, que la Corte Suprema decida, y ahí se verá finalmente qué ocurre con estas detenciones sin fianza, sin derecho a fianza. Ahora, es importante decir que esto no significa que van a liberar a todas las personas, no significa que se cancela o que vas a ganar tu asilo o que se cancela una orden de deportación. Simplemente quiere decir que los que están beneficiados, los que están en estos estados, pues van a tener derecho a ser llevados ante una audiencia de fianza. Y ahí se decidirá su caso.